¿Grabando ya? Sí, hace básicamente unos 15 minutos. Sí, nos encanta. Bueno, mi nombre es Gloria Lieberman, soy licenciada en bibliotecología y profesora universitaria. Actualmente me desempeño como coordinadora de la biblioteca de la Escuela Hort, de la sede Parque Centenario. Y durante muchos años fui bibliotecaria jurídica, pero siempre me interesó a mí este tema de ver cómo los sujetos aprendemos y qué duración tienen los aprendizajes y cómo se entrelazan. Entonces, coincidió esta inquietud mía con el lema de la Hort, que es aprender a lo largo de la vida o aprender a aprender. Bueno, esta es una premisa. Yo fundamentalmente soy una aprendiz, me considero una alumna y soy profesora con materias a cargo para 2 universidades de bibliotecología, y muchas veces me llaman para asesorar o dar cursos a institutos de formación, tanto docentes como bibliotecológica. Bueno, trato de aportar mi experiencia. Tengo publicaciones hechas, voy a congresos nacionales e internacionales con gran entusiasmo. A ver qué más. Igual nosotros te vamos preguntando en el tanto. En los congresos, ¿sobre qué das? ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad es formación de usuarios y fuentes y desarrollo de colecciones, que son 2 materias que están íntimamente relacionadas, ¿no? Por supuesto. Pero además, a lo mejor ustedes no lo saben, administración ha sido siempre una de las materias que me gusta dar, porque yo soy economista. En realidad, mi primera experiencia como bibliotecaria fue cuando estudiaba la carrera de economía y fui a hacer una práctica a un país del norte, donde por supuesto una persona que viene es una pasante y no sabe bien el idioma porque no lo sabía. Entonces a mí me designaron, como suele pasar acá, al sector de las fotocopias, y ahí escuchaba. Yo trabajaba y escuchaba, pero hablaba poco. Y me di cuenta la importancia que tienen los bibliotecarios y la biblioteca y el respeto por ese profesional. Entonces, cuando se terminó la pasantía y volví y les dije a mi familia que voy a hacer la carrera, entonces yo empecé la carrera, por eso empecé la carrera de grande, mitad de economía más o menos. Entonces, claro, tuve que explicar lo que explicamos todos, que si eso se estudia y demás. Y de ahí en más decidí dedicarme a la bibliotecología. Así que yo tuve 2 experiencias que me formaron y que me hicieron dar cuenta que esta es mi profesión, a la que la verdad que me gusta muchísimo. Otra fue porque yo era una niña, soy bibliotecaria desde los 8 años o 10 años, digo, porque iba a la biblioteca. Y quizá esa bibliotecaria fue una mentora, porque fue un modelo. Y eso me sirve a mí, o me ha servido durante la vida, para saber cómo acercarme a alguien que está sentado, quietito, leyendo, y el impacto que puede tener nuestra actuación en el usuario. Bueno, después empecé a pensar en usuarios reales, en usuarios potenciales, en buscarlos, etc. Pero digamos como que mi vida está íntimamente ligada a la bibliotecología. Y creo que acerté porque soy muy feliz, tengo más de 25 años de profesión, siempre tuve trabajo y es un trabajo maravilloso. Por eso creo que la bibliotecología tiene tantas especialidades como cualquier otra disciplina científica, y que hay que buscar buenos maestros. Por eso cuando veo maestros y profesores jóvenes, bueno, vos también, todos me dieron algo. Es decir, yo tuve una suerte maravillosa con los profesores y los maestros que tuve. Y creo que esto es lo que me gusta hacer, ¿no? Me gusta enseñar.
Te iba a decir eso, tenés formación de usuarios y formación de alumnos. Sí, sí. ¿Desde cuándo hace que das clases? ¿Qué materias das y cómo las das? Bueno, yo empecé a dar clases cuando terminé de ser alumna en la Universidad del Museo Social Argentino. Fui convocada y en un principio di catalogación. Era una de las materias que menos me gustaba, por eso la aprendí más. Y después la hice durante muchos años hasta que me dediqué a la gestión. Pero siempre iba, la mirada mía sobre los procesos técnicos tenía que ver con la administración. Es decir, el eje mío es la economía y la administración. Por eso entiendo que la biblioteca es un ente administrativo, que después nosotros tenemos una función de promoción de la lectura que no debemos descuidar, la función social de facilitar ese acceso igualitario a la información, y por eso decidí trabajar en una escuela del Estado, porque no quería quedarme. Bueno, yo conté dos anécdotas, pero quiero contar una que tiene que ver con la otra. Cuando entré a esa biblioteca, a esa institución, me encontré con una bibliotequita, en una institución con recursos, donde se trabajaba con libertad, donde me acompañaron y me ayudaron a formarme como persona y como profesional, porque en realidad me facilitaron los medios, como les dije antes, tuve las becas, tuve un acompañamiento, y entonces entre todos empezamos a armar un nuevo proyecto. Entonces ahora digo, nosotros hacemos gestión del conocimiento, porque recuperamos el capital intelectual interno, que es bastante, y lo acrecentamos con, por ejemplo, las familias, con profesores externos, con convenios con otras instituciones, en fin. Entonces estamos haciendo una administración que tiene su sede en la biblioteca, pero digamos abarca no solo el espacio físico, sino también el aire, porque estamos en permanente conexión, por ejemplo, con otras sedes. La ORT es una organización mundial, entonces siempre estamos haciendo convenio, nos visitamos. Ahora, bueno, como decía antes, gracias a la tecnología viajamos menos, hacemos más videoconferencia. Bueno, nosotros tenemos un blog, por supuesto, tenemos un campus que los invito a visitarlo, porque un poco se va a ver ahí algo de lo que hacemos. Pero algo es también intangible, como todos los valores. Y eso supongo que será lo que espero que se puedan llevar los alumnos, los profesores, ese intangible que queda dentro de cada uno y que después uno va a potenciar o lo diluirá. Pero eso depende también un poco de factores externos, porque si bien la bibliotecología es una disciplina que pareciera que está normalizada, pareciera que tenemos consensuadas normas y demás, las bibliotecas no escapan a todas esas variables sociopolíticas, económicas, en las que la biblioteca está inserta. Por eso me pareció interesante cuando ustedes dijeron esa mirada sobre las distintas épocas políticas, históricas de nuestro país. La biblioteca no está ajena, por más que querramos preservarla. Además, nosotros tenemos un pensamiento sistémico. Como decimos, vuela una mosca en Japón, algún impacto en la biblioteca va a tener. Y si no lo vemos, es que nos estamos limitando. ¿Saben? Bueno, yo creo que el desafío muy importante para los bibliotecarios es recuperar esa función que tiene que ver con dar un servicio. Es decir, salir al encuentro del usuario, buscarlo, hacer que se sienta cómodo, que se sienta tranquilo en un ambiente de trabajo, alfabetizarlo si hace falta y nosotros dejarnos alfabetizar por otros saberes, es decir, intercambiar saberes. Y bueno, me parece que con esto es suficiente. Bueno, Se vuelvo con lo de las clases. Bueno, ¿Cómo das tus clases y qué das? Para la Universidad Nacional del Litoral doy dos materias. Las materias son cuatrimestrales y estoy en el tramo que es para completar la licenciatura. El sistema es por créditos académicos. Y tenemos pactado un programa anual.
donde los alumnos tienen determinados tiempos para rendir las materias, y trabajamos en el campus, es decir, hay un material teórico que justamente le contaba a Dimitri, es de mi autoría, donde cedo los derechos por unos años a la universidad, y después ahí se trabaja mucho en línea, con mucho material en internet. Trato de no usar fotocopias, de citar autores, de recuperar autores jóvenes, y por eso es que le decía a Patricia, trabajo mucho con su producción escrita, que científicamente me parece muy correcta, muy prospectiva, porque si bien decimos los bibliotecarios tenemos eso de catalogar, pero para un futuro, es decir, pensar dentro de 5 o 10 años cómo va a llamar el usuario a esto y si tendrá relevancia o no. Y la otra materia, que es desarrollo de colecciones, me parece que es tan importante, ya hace varios años que se reconoce en la Argentina esto de que la colección es algo vivo, y que que tenemos que tener una política, es una responsabilidad del bibliotecario con sus directivos, una actualización, y que las fuentes es el material es la reserva documental que nos permite brindar un servicio. No sé, ¿qué más? ¿Qué materias das ahí? ¿En Litoral? Las dos materias, formación y estudio de usuarios, que primero es el estudio de usuarios y después en base a eso se complementa con la formación, y fuentes y desarrollo de colecciones también que quedan íntimamente ligadas. Yo además, me había olvidado, además yo soy tutora de tesis, porque para terminar la licenciatura hace falta entonces, varias veces he sido designada como comité también evaluador, y la verdad que la universidad es un lugar muy fantástico para trabajar, donde hay gente muy capacitada, muy amable. También les quiero decir un poco que el interior está ansioso de que vayamos a dar algo, porque si no se tienen que trasladar, y afortunadamente existen estos sitios que en realidad es un puente al conocimiento, y en estos tiempos muy difíciles, donde no se puede faltar al trabajo, donde los pasajes son caros, los alojamientos también, no hay quizá necesidad, porque nosotros tenemos aulas virtuales, tenemos recreo, hacemos sesiones de chat, mandamos fotos, y cada tanto hay una clase por videoconferencia. Algunas veces yo viajo especialmente, cada vez menos, pero en realidad yo creo que no minimiza en absoluto el contacto al asistir así en forma presencial. Creo que ahora en más esto es una cuestión que no tiene vuelta atrás. La educación tiene que ser a distancia, y además decir que la tecnología nos dice que no hay distancia. Otra de las cosas que yo les quería decir es que nosotros contamos, por ejemplo, en la escuela, tanto en la universidad, con la tecnología de punta, porque esto va creciendo constantemente. Y nosotros somos conscientes de usar las herramientas para resolver problemas prácticos, pero también que estas tecnologías nos generan nuevos interrogantes en los que sí está bueno trabajar en equipo para ver cómo nos adaptamos y qué hacemos con ello. También esta brecha entre los infopobres y los inforricos tampoco es una cuestión ajena al bibliotecario. Y por eso esto, me parece interesante lo que vos dijiste, que los bibliotecarios tenemos 2 y 3 trabajos. Una puede ser para sobrevivir, pero otra, pienso, es porque necesitamos vivir en diferentes ambientes. Entonces, donde no hay, es mejor que alguien pueda facilitarlo, ¿no? Creo que... ¿Cuál es la situación a nivel tecnológico en la biblioteca? Digo, conociendo a ambas dos, sí. Para mí fue un placer trabajar en ORT en el sentido de los recursos. Sí. Yo estaba en diseño gráfico, donde los libros son carísimos. Sí. Sin embargo, yo tenía un presupuesto asignado donde venían los profesores y unos libros alucinantes, que eso es impensable en una biblioteca pública. Es también un trabajo, para hacer la selección y el desarrollo de la colección,
porque generalmente la gente recomienda algo que no puede comprarse, algo que le gustaría que los alumnos tengan y algo que les interesa. Pero la colección tiene una línea. Claro. Y al no tener una restricción presupuestaria, es un trabajo de equipo donde nosotros lo hacemos con los departamentos. Es decir, yo no gasto dinero que no es mío sola. Siempre lo hacemos en grupo. Siempre es algo que lo consensuamos. Aunque podría hacerlo, no tengo una limitación. Pero en realidad es un desafío desarrollar las colecciones. Y además hay otra cuestión, que vos lo habrás vivido. Nosotros generalmente creemos que la confianza es un hábito que hay que ir generando, porque la desconfianza es cara, es muy costosa. Entonces, no quisimos poner un sistema de seguridad, por ejemplo. Entonces, las bibliotecas son como librerías, con la diferencia que en la librería hay un señor a la puerta que mira y las nuestras son libres, es decir, la colección también es una inversión, como son las sillas, como son las aulas, como es la tecnología. Es decir, pero nosotros preferimos trabajar la actitud, haciendo el estudio costo-beneficio longitudinal, tiene que ver, es consistente, digamos, con el proyecto. Así que, tal cual. Te iba a preguntar justamente, ¿cómo vivís esa diferencia en lo real de tener muchos recursos a disposición y de no tenerlos? ¿Cómo salvás? En la otra biblioteca. Claro. Bueno, muy interesantes tus preguntas porque justamente me ayudan a contar algo que quería contar. Bueno, en la ORT está todo resuelto. Sí. Falta nada más trabajo de gestión, que ya está, no lo hago yo sola, somos un equipo. En la otra escuela tenemos el patrocinio, como es profesorados y traductorados de distintas lenguas, tenemos el patrocinio de las embajadas, con lo cual hay actualización sin costo. Y hay un mayor compromiso del usuario, porque el usuario es un estudiante de profesorado, que sabe muy bien lo que quiere, tiene un objetivo que es recibirse y tiene un respeto. Ahí en el lengua, si se atrasan un día, capaz que vienen pidiendo perdón. Y en cambio, en la ORT, uno es un empleado de una empresa. Porque estas cuestiones por ahí yo no las digo fuera del ámbito, primero porque pertenecen a la intimidad laboral, si se quiere, pero porque es difícil comprender algo que uno no ha vivido. Entonces, a mí me ha pasado de tener trabajos no tan buenos, eso lo hablábamos con Patricia, pero siempre lo tomé como una oportunidad para aprender, aunque sea para aprender a no ser como es el estilo institucional, a no cometer cuestiones que no me gustan a mí, porque sobre todo me parece, tengo mi formación de mi abuela materna, muchas cuestiones morales. Mi abuela era prácticamente analfabeta, pero tiene una sabiduría que cuando yo tengo un problema no recurro a los libros de los grandes popes. Pienso cómo lo hubiera resuelto ella, una sabiduría humana, que quizá nuestra educación y la cultura hacen que eso se vaya diluyendo. Quizá vos sos demasiado joven, pero vos no vas a entender a lo que me estoy refiriendo. Entonces, como decía, mijita, a donde fueres, a lo que vieres. Entonces uno, en cada institución se tiene que amoldar. Y es lo que Alvin Toffler dice, un gran economista, decía, porque ya falleció, hay que aprender a danzar la danza del lugar donde uno está. Porque a veces son momentos institucionales que coinciden con uno, a veces no. Yo pienso que he sido una afortunada, lo vuelvo a repetir, y por eso también en esta primera entrevista en la que me siento muy cómoda, sos una maestra, una profesional. Yo siempre tengo el agradecimiento para aquellos que me enseñaron a leer, aquellos que me permitieron leer, porque a veces hay obstáculos, y sobre todo para aquellos que todavía se sorprenden, son curiosos. Nuestros usuarios son cada vez más curiosos, más apurados, y pareciera como que saben más de todo, aunque por ahí es superficial. Entonces, eso es lo que trato también de decirles a los alumnos. Trabajemos con ese potencial que la gente que nos rodea tiene. Es
Es decir, porque nosotros podemos saber a lo mejor de nuestras materias, pero si sumáramos ese potencial, ese saber que hay dentro de una institución, dentro de una biblioteca, etcétera, es un caudal riquísimo que se pierde porque a veces no se sabe aprovechar porque uno está muy centrado en sí mismo. Creo que también esto viene de haber tenido la suerte de haber viajado, haber conocido otras culturas, y también eso me sirve para valorar mucho lo que tenemos. Vivimos en un país rico, libre, maravilloso. Y encima hacer lo que a uno nos gusta, yo creo que si podemos transmitir eso a nuestros alumnos, ya está. Entonces, parece que me fui ya mucho. Algo que aprendimos y vos también estás de acuerdo. Yo creo que en los 90, por ejemplo, hubo ese enamoramiento con la tecnología, con el libro digital, con la biblioteca. Nosotros, nuestros roles principales son estos: facilitar el acceso igualitario a la información y la promoción de la lectura, porque si no lo hacemos nosotros, ¿cómo va a ser? Y en eso Marcela, en esa biblioteca, desde las revistas que eran la parte como más novedosa de la biblioteca, porque lo que no está todavía en libros está en las revistas y demás, pero ella decía, yo aplico la promoción de la lectura. Desde un chiste que poder leer en una revista, no sé dónde. Mi hija tiene esos conceptos como muy arraigados ellas en la vida. Pero esta es parte de nuestra formación, y que si uno acuerda con eso, acordás del 100% y para toda la vida. Total. Es como bueno, pero mi mamá, por ejemplo, al padre lo trataba de usted. Era, yo digo, en estos 40 años, ¿cómo cambió? Hubo un cambio muy grande. Sí, ha cambiado. Muy grande. Pero está bueno que también los bibliotecarios jóvenes puedan tener ese nuevo perfil. Porque, digamos, es más libre, más relajado, más cerca del usuario y todo eso. De la administración, escúchame, las leyes de la economía y la administración. Todos los grandes popes del mundo se equivocaron cuando vinieron ahora desde el 2000 y todo eso. Es decir, uno tiene determinadas leyes y convenciones, pero el mundo se está moviendo de una manera... Bueno, entonces yo les digo a los alumnos que no me escuchen los profesores de proceso técnico, pero ¿qué puede pasar si pones un punto o no? Está bien, el profesor tiene obligación de formarlo, pero después cuando uno se recibe, cada maestrito con su librito. Sí. Y si la catalogación es una herramienta, bueno, ahora tenemos otras herramientas como la computadora, que a lo mejor algún día se pondrá el ISBN. Una buena vez. Se pondrá el ISBN como un documento de identidad de cada publicación. Que sería lo ideal y ya. Que además ya está dado en cada obra. Sí. Pero bueno, eso quizás vendrá más adelante. Primero, entonces, ¿dónde habías estudiado? ¿Qué había quedado ahí? Bueno, empecé la carrera en el Instituto ABM, que era una escuela de capacitación terciaria. Bueno, y desde ahí también saqué grandes maestros como Lucero, y que nos enseñaron muy bien. Y creo que esa carrera tenía un perfil de un bibliotecario más progresista, digamos, porque no se centraba tanto en los procesos técnicos como hay algunos institutos donde realmente se quiere sacar técnicos. De ahí que la apertura era, bueno, no hay un techo, vayamos de a poco. Y bueno, ¿quiénes fueron, tus maestros, más allá de que fueran bibliotecarios o no, tus modelos, tus maestros de la bibliotecología? Bueno, primero la señora Olga, la bibliotecaria de mi biblioteca cuando yo fui niña. Después Lucero. Lucero fue un gran maestro y una persona que de verdad con el que uno podía sentarse a conversar de todos los temas. Y yo empecé dando clase con él, en realidad. ¿Y quiénes los maestros tuve? Y bueno, tuve muchos maestros también en economía. En realidad yo siempre me hice amiga de los profesores. Tengo esa facilidad y creo que estoy replicando el modelo y me hago amiga de los alumnos. Es decir, siempre como en un trato igualitario, ¿no?
siempre queriendo saber más. No te olvides que cuando yo estudié, y eso sí me gustaría que quede, ¿verdad? No había internet, no había correo electrónico. Qué horror. Y entonces, y no soy un dinosaurio, ¿cómo es posible? Entonces, si necesitabas saber algo del extranjero tenías que mandar una carta, un fax, esperar que te convenza. Ahora podés recorrer cualquier biblioteca del mundo en 2 segundos. Nosotros no lo tuvimos. Entonces, había que hacer mucho intercambio verbal, cartas. Hoy es impensable que vas a ir al correo a mandar una carta. Folletos, es decir, eran otros soportes. Entonces, una manera de conocer el mundo era con los profesores. Y los profesores siempre habían viajado más, tenían más historias para contar y había más tiempo. Fundamental. Había más tiempo. Bien, ahí viene el ping-pong. ¿Alguna otra pregunta? No, porque ya sé. Ya sé cuál viene. Ya Muy sé bien. cuál le vas a hacer ahora, sí. Ay, no, por favor. Chan, chan, me encanta, me ¿Cuánto me encanta, me faltan? encanta. No, ahora es ping-pong. Es cortito, cortito. Sí, en televisión y chao. Últimas dos. No, con todo sí cortito. Ting, 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 ting. Bueno. Una es, ¿para qué sirve la biblioteca? La biblioteca sirve para facilitar acceso a la información. Perfecto, viste, era re Ya. fácil. Si Si la tengo que contestar en un minuto, yo soy súper concreta igual. Bien, bien. Principio administrativo, economía. Total. Sí, sí, pudiste hacer. ¿Cuál es el perfil del bibliotecario? ¿Cómo tiene que ser un bibliotecario idealmente? ¿Cómo tiene que ser un bibliotecario? Y fundamentalmente tener un marco teórico que sostenga desde el conocimiento su labor, para no ser un improvisado. Tiene que ser curioso, tiene que querer aprender a aprender y sobre todo tener condiciones comunicacionales con el público. Bueno, indiscutible. ¿Qué más? Yo con esas dos ya soy muy feliz. Ay, sí, yo también, sí, encantada, listo.